Hola, buenas tardes, bienvenidos, como suelo decir habitualmente, aunque sea de manera virtual, a este salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Continuamos con la segunda de las ponencias que integran el programa dentro de uno de los ciclos que estamos vinculando con uno mayor denominado la Edad del Ingenio, en este caso con el 500 aniversario de la llegada a Antequera de la Carmelita de la Antigua Observancia a nuestra ciudad, como digo. En esta ocasión me acompaña Carlos Rico Mesa, al cual ya de entrada le quiero agradecer su presencia, su dedicación y, como siempre digo también muchas veces, el hecho de que cada vez que nos pongamos en contacto con él acuda presto a esta llamada que hacemos desde nuestra Real Corporación. Además, también tengo que decir que pues uno de los objetivos que creo que es importante reseñar cuando desarrollamos alguna de estas actividades es que desde nuestra corporación intentamos dar cabida a las nuevas voces que van surgiendo en nuestra ciudad en torno a la historia del arte y también, por supuesto, a la crítica de arte, y creo que es este un buen espacio justamente para que esas nuevas voces, como digo, tengan su lugar y empiecen no solamente a darse a conocer, porque en el caso de Carlos no es la primera vez que está con nosotros, pero sí un lugar en el que poder proyectar sus trabajos de investigación. Hoy Carlos nos viene aquí para hablarnos justamente del tema principal de este ciclo. En su caso nos va a disertar sobre la arquitectura carmelitana en Antequera, un ejemplo constructivo de la Encarnación. Pero antes de darle paso, como también es habitual en estos menesteres, voy a hacer aunque sea una breve pincelada de quién es hoy nuestro invitado. Carlos Rico Mesa nace justamente en esta ciudad en 1988, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, licenciatura a la que accede en 2011, con mención al segundo mejor expediente académico de su promoción. Igualmente es máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana, con la calificación de matrícula de honor en el trabajo fin de máster titulado La arquitectura a través de sus autores, Antequera, primera mitad del siglo XVIII, con lo cual creo que hoy tenemos aquí a un experto en arquitectura y justamente para el tema que nos cita aquí. Actualmente realiza el doctorado en la Hispalense con el proyecto de tesis Arquitectura barroca antequerana y sus maestros de construcción, mientras ejerce de forma paralela como profesor de Geografía e Historia de España e Historia del Arte de bachillerato y secundaria en el Colegio María Inmaculada de aquí de Antequera. Como digo, no es la primera vez que Carlos está con nosotros en estos menesteres. Espero que no sea la última. Yo igualmente de nuevo le agradezco su presencia y estoy muy seguro de que os va a brindar una conferencia, una ponencia muy interesante que nos va a seguir profundizando en el patrimonio, en este caso arquitectónico, de la Orden de Carmelitas Calzadas del Convento de la Encarnación, en este magno aniversario que con este ciclo de conferencias que, como digo, seguirá vigente hasta el 25 de febrero, estamos desarrollando en esta Real Corporación de Antequera. Sin más, de nuevo, os doy las gracias a todos por convocaros, aunque sea virtualmente, en este espacio. Sabéis que nos podéis seguir en esta conferencia y en las siguientes, así como en todas las actividades, en nuestras redes sociales, YouTube y también Facebook, así como en nuestra propia web, que hay un apartado donde se ubica nuestro salón de actos virtual. Sin nada más, les dejo con Carlos Rico. Muchas gracias y espero que disfruten. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras siempre cariñosas para conmigo. Agradecer a la Academia también que acuda también a mí, porque la verdad es que disfruto muchísimo cuando vengo a esta casa para hablar del tema que más me gusta, ¿no?, que es el arte y concretamente de la arquitectura. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar, o quisiera que hiciéramos un recorrido reflexivo sobre la arquitectura que tiene lugar
concretamente en el convento Monasterio de la Encarnación de Carmelitas Calzada o de Antigua Observancia. La ponencia, la conferencia, la he titulado Arquitectura carmelitana en Antequera, el ejemplo constructivo de la Encarnación, y utilizo la palabra carmelitana, ¿no?, refiriéndome a la arquitectura, porque no es ni mucho menos, como ustedes saben, el único exponente o ejemplo que tenemos en Antequera de edificio donde tuvieron y donde tienen todavía hoy en día, por suerte, desarrollo las vidas de estos religiosos y religiosas de espiritualidad carmelitana, ¿no? Quisiera en un primer momento decir, ¿no?, que aunque utilizo la palabra, ¿no?, arquitectura o las palabras arquitectura carmelitana, no me estoy refiriendo con ello a una tipología constructiva en concreto que utilice la orden religiosa, ya sea la masculina o la femenina, sino que lo que pretendo es hacer un recorrido por los espacios que forman parte de este convento, y no solo del mismo, sino de cualquier otro inmueble de tipo religioso que fuese habitado o que siga siendo habitado por religiosos. Antes de comenzar, ¿no?, y de meternos de lleno en el análisis arquitectónico del edificio que nos ocupa, me gustaría que hiciésemos un breve recorrido, un recorrido somero, sobre los orígenes de esta orden religiosa que hunde sus raíces, como ustedes saben, en lo que durante mucho tiempo ha sido territorio palestino, ¿no?, y que hoy en día ocupa el Estado de Israel, ¿no? Me estoy refiriendo, tal y como aparece en pantalla, a los orígenes de la orden religiosa del Carmelo en torno al monte del cual toma el nombre esta institución, esta orden religiosa, el Monte Carmelo, que hoy en día se erige al norte de, como he dicho, del actual Estado de Israel. Un monte que siempre ha sobresalido por su fecundidad, ¿no?, por la fecundidad de sus tierras, y también por una orografía que se presta perfectamente al estilo de vida, al carisma que tienen esta orden religiosa, la de Carmelita en general, desde un primer momento, ¿no? Por lo tanto, pongo en pantalla esa vista de ese Monte Carmelo, Carmelo que quiere decir jardín, ¿no?, haciendo alusión a la fecundidad, al verdor y a lo bueno de esas tierras para ser cultivadas, y también, como estoy diciendo, para poder alejarse del mundanal ruido y practicar una vida de asceta, ¿no?, de separarse del mundo para encontrarse mejor con Dios. El actual Monte Carmelo presenta, como podemos ver en pantalla, restos de edificaciones monacales, conventuales y restos de edificaciones fortificadas que dan buena cuenta de cómo ese monte ha sido poblado desde hace miles de años, y cómo los carmelitas desde un primer momento, ¿no?, toman este monte como lugar de nacimiento de su orden religiosa. Ahí podemos ver ese lienzo que queda de una portada con ese arco apuntado, y que parece ser, según los arqueólogos, pertenece a uno de los edificios que componían ese antiguo monasterio o convento de carmelitas calzados varones masculinos. El Monte Carmelo, como estoy diciendo, está íntimamente unido a la figura de un profeta, del profeta Elías, ¿no? Para todos los que conocemos la realidad de la orden carmelita, el profeta Elías se hace un componente esencial en la vida de estas religiosas y de estos religiosos que vamos hoy a repasar en parte, ¿no? En el Monte Carmelo, el profeta Elías, en época del Antiguo Testamento, desarrolló su actividad, utilizó el Monte Carmelo de la misma forma que lo iban a utilizar con posterioridad estos eremitas que se van a convertir en religiosos carmelitas, un lugar donde se cree que habitó y desarrolló parte de su actividad el profeta. La orden carmelita, por lo tanto, acude a este profeta del Antiguo Testamento como su padre espiritual, ¿no?, como el inicio de lo que va a ser la vida eremítica en ese monte, y que va a pasar luego a la vida de los carmelitas. A su derecha pueden ver la imagen del profeta Elías que podemos ver en la calle de los Tintes, ¿no?, en la portada conventual del Monasterio de la Encarnación, donde aparece pues con esa espada llameante con la que generalmente se le representa iconográficamente,
y con ese libro en su mano izquierda. El profeta Elías, por lo tanto, se convierte en ese padre espiritual de la orden religiosa, tanto para varones como para mujeres, y se convierte en ese padre en la fe. Aquí lo podemos ver en un grabado de la obra Speculum Carmelitanum, donde aparece ya perfectamente configurado con esa iconografía que nosotros podemos observar, como comentaba, en la portada del convento en la calle de los Tintes, ¿no? Con la espada llameante para hacer frente a todos aquellos enemigos de la religión, a todos los enemigos de Yahvé. He traído también a colación este icono bizantino de factura moderna, pero siguiendo esa estética propia del arte de Bizancio, en el que aparece el que quizás sea el segundo personaje importante en la vida de esta orden religiosa. Se trata de, como aparece en pantalla, San Alberto de Jerusalén. Los carmelitas lo consideran el legislador, ¿no? Se trata del personaje que da base jurídica a la orden religiosa que luego se va a convertir en la orden de Carmelita. San Alberto de Jerusalén, como su propio nombre indica, era el obispo, el patriarca latino de la ciudad de Jerusalén cuando se inicia la vida eremítica en ese Monte Carmelo, y esos primeros eremitas, que no viven bajo ninguna regla, bajo ninguna norma jurídica, deciden acudir a este obispo, al obispo de Jerusalén, para pedirle que les proporcione una base jurídica sobre la que poder desarrollar sus vidas. Va a ser este personaje, San Alberto de Jerusalén, el que les redacte la primera regla o modo de vida para los religiosos carmelitas, que pocos años después será aprobado por Roma. Es muy curioso, al ver esta imagen yo me sorprendía, ¿no?, viendo la iconografía, porque ese religioso carmelita que aparece ahí como primer superior de la comunidad de eremitas que habitaban en el Monte Carmelo, aparece con un manto, con una capa de color rayado en blanco y en marrón. Parece ser que los primeros eremitas utilizaron ese manto, esa capa, hasta que con posterioridad cambió al color blanco, ¿no?, ese color que junto con el marrón define a la orden carmelita. Pasamos entonces al tercer personaje quizá al que podemos hacer alusión importante relacionado con la orden carmelita, y que es sin duda San Simón Stock, un religioso que llegó a ser general de la orden de Carmelita en el siglo XIII, el sexto superior general de la orden, que según la tradición recibe de manos de la propia Virgen María, de Nuestra Señora del Carmen, recibe el escapulario, que es sin lugar a duda el elemento identificador de la iconografía, de la forma de representar y de vestirse de esta orden religiosa de carmelitas. Un escapulario que, según la tradición, como estamos viendo en pantalla, es recibido directamente de manos de Nuestra Señora del Carmen, y que es recibido por este superior general de la orden, San Simón Stock, que era de origen inglés, y que parece ser que cuando él es el superior general de la orden, la misma no está en sus mejores horas. Tenemos que decir, llegado el punto, que como hemos podido ver, la orden de Carmelita nace con una espiritualidad muy marcada, contemplativa, eremítica, asceta. Es decir, esos primeros eremitas que se reúnen, no se reúnen prácticamente para hacer vida en común, solamente se reúnen en ciertas partes del día para hacer alguna actividad que tengan que hacer en común, en fraternidad, en comunidad, sino que por el contrario llevan una vida totalmente asceta, independiente unos de otros, y que cuando con el devenir de los siglos la actual Tierra Santa, ¿no?, es conquistada por los sarracenos, por las fuerzas militares del Islam en aquella época, todos estos eremitas tienen que pasar a vivir a otros lugares alejados, por supuesto, de lo que hoy es Tierra Santa, de lo que hoy es el Monte Carmelo o de lo que hoy es cualquier otro lugar emblemático o simbólico de Tierra Santa. Esta orden religiosa tiene que salir
de Tierra Santa junto con los cruzados, que han sido vencidos por la fuerza islámica y tienen que instalarse por el resto del mundo, concretamente en Europa. Eso ocurre precisamente en el siglo XIII, que es cuando viene a ejercer su ministerio en la orden San Simón Stock. San Simón Stock, por lo tanto, está viviendo una hora de cambio, de mutación importante, que está ocasionando que la orden no pase por sus mejores horas en personas que quieran llevar ese tipo de vida. De modo que San Simón llega a la conclusión de que si se han mudado a la Europa del momento, a la Europa del siglo XIII, tienen que cambiar también en parte su forma de vivir, su carisma. Por supuesto, sin olvidar la esencia del mismo, que ha sido siempre la contemplación, la búsqueda de Dios a través del silencio callado, pero es el momento también en el que están haciendo su aparición órdenes mendicantes, como nosotros las llamamos, órdenes que desarrollan su vida paralela a la vida contemplativa, también desarrollan una vida activa, ¿no?, entre el pueblo llano en el mundo, ¿no?, en el siglo, como se solía decir en ese momento. Es el momento en el que aparecen grandes figuras como San Francisco de Asís, fundador de la orden mendicante de franciscanos, o Santo Domingo de Guzmán, haciendo lo propio con la orden de predicadores o dominicos. Por lo tanto, los carmelitas se adaptan a esta nueva situación y, ya digo, sin olvidar ese espíritu o ese carisma contemplativo, se adaptan a la vida activa también en Europa. Una vez que hemos realizado, ¿no?, esta introducción sobre la orden carmelita en general, masculina y femenina, tenemos que centrarnos, llegado el momento, en el lugar y en el espacio, en el tiempo, en el que los carmelitas o las carmelitas, centrándonos en la rama femenina, que es la que ocupa esencialmente esta conferencia, pues llega a Antequera, ¿no? Las carmelitas llegan a Antequera, parece ser que en torno a 1520, siglo XVI, y llegan procedentes, estas religiosas, desde un monasterio que ya habían fundado previamente en la ciudad de Écija, el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de Écija. Preparando la conferencia, pues estuve haciendo una serie de indagaciones a ver si todavía se conservaba comunidad en Écija, pero parece ser que no solamente no existe comunidad de carmelitas de antigua observancia, sino que además ni siquiera existe su antiguo monasterio, ya que durante las múltiples vicisitudes que nosotros conocemos, que ocurren a lo largo del siglo, sobre todo XIX y XX, pues termina por perderse. Es demolido tanto la casa conventual como la iglesia misma. Pues de ese desaparecido convento o monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de Écija es de donde vienen hasta Antequera para fundar su casa también en este emplazamiento. En la pasada jornada, José Escalante hacía mención a lo que muchos historiadores, y concretamente el historiador Parejo Barranco, decía acerca de la ciudad de Antequera, ¿no? El siglo XVI y XVII y XVIII también, ¿no?, esos tres siglos, se van a convertir para, en general, toda la geografía española en un siglo donde van a hacer su aparición las ciudades convento, ¿no?, la ciudad de Dios, la ciudad sacra. Es el momento en el que apenas uno echa un vistazo en los cascos urbanos de estas ciudades, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Antequera, que nos ocupa, ¿no?, pero si nosotros nos trasladamos a Écija, como he comentado, a Carmona, a Lucena, a Sevilla, a Granada, a grandes ciudades también, podemos ver que el caserío se encuentra jalonado de torres, de espadañas y de elementos que nos hacen pensar que el componente religioso y sobre todo el componente conventual de órdenes religiosas, masculina y femenina, es el que configura prácticamente el urbanismo de esa ciudad en el momento. Baste con recordar que en nuestro callejero todavía perviven los nombres de las porterías, de la entrada a los conventos, de muchos de estos conventos que hoy en día incluso han desaparecido, ¿no? En Antequera, el convento que nos ocupa, ¿no?, el convento monasterio de la Encarnación, que da nombre a la calle Encarnación, ¿no?, o
Madre de Dios, por decir otro lugar, o incluso la calle Porterías, ¿no?, que ha perdido el nombre de Trinidad y se ha quedado solamente con el nombre de Portería, ¿no?, de esa calle que antes recibía el nombre de Portería de la Trinidad. Pues bien, en esa ciudad de Dios, en esa ciudad religiosa totalmente, donde todo gira en torno a la religiosidad, es donde hace su aparición también esta religiosa para fundar casa y dejar constancia de su espiritualidad también en Antequera. Pero esas religiosas que vienen desde Écija se van a fijar en un primer momento en una construcción que ya existía en 1520 y de la que yo traigo esta interesante fotografía realizada por Jesús Romero en el año 80 sobre lo que nosotros conocemos hoy como Ermita de la Veracruz, ¿no? Ese edificio que en el año 80 presentaba este aspecto lamentable y que por suerte fue considerada para ser reconstruida prácticamente en su totalidad. Es en este lugar también simbólico para la Antequera cristiana después de la Reconquista, es el lugar a donde van a llegar estas religiosas, porque en el mismo existía ya una institución, ¿no?, una casa, mejor dicho, más que institución, donde hacían o llevaban a cabo su servicio una serie de beatas, es decir, de señoras que realizaban llevaban a cabo una vida religiosa y además llevaban a cabo una serie de obras de caridad. El personaje que llama nuestra atención en este momento es María Ruiz, apodada la Rubiana, que rápidamente contacta con estas religiosas que llegan a Antequera buscando un lugar donde fundar y le ofrece este emplazamiento. Es curioso ver cómo la arquitectura en este momento se parece muchísimo a esa introducción que yo he hecho anteriormente sobre la espiritualidad y lugares donde se asentaban esta orden religiosa en sus orígenes. Tenemos que darnos cuenta de la simbología del Cerro de la Veracruz para la Reconquista de Antequera, pero además también la simbología por sí de este cerro, ¿no?, de esta elevación de terreno, del mismo modo que el Monte Carmelo en sus orígenes, donde las religiosas carmelitas, además de llevar a cabo quizá esta actividad con las personas más necesitadas, con mendigos, con enfermos de lepra incluso, que se tiene constancia, pues tienen un lugar idóneo para poder llevar a cabo también su vida retirada, su vida contemplativa. Sin embargo, en este edificio que estamos comentando, en esta pequeña ermita, van a llegar también, con el paso del tiempo, muchísimas jóvenes que van a querer aceptar, van a querer entrar a desarrollar este tipo de vida y rápidamente el edificio queda corto de espacio y tienen que buscar un nuevo emplazamiento a donde dirigirse. Si veíamos a las carmelitas llegar a Antequera en 1520, ¿no?, cumpliéndose o conmemorándose precisamente en este 2020 ese quinto centenario de su presencia en Antequera, tenemos que decir que va a ser en los años, en la década de los 30, 40 del siglo XVI, cuando abandonen este inmueble y se establezcan en el solar que hoy ocupan, ¿no?, que hoy ocupan 500 años después. En pantalla tienen ustedes una vista del Coso Viejo hacia el convento o monasterio de la Encarnación, haciendo esquina con calle de los Tintes y con calle Encarnación, ¿no? Ahí podemos ver cómo el edificio ha ido configurándose en lo que parece ser, y realmente es, aunque ya diré más adelante que engaña un poco el espacio, esa esquina que va a compartir, donde va a compartir manzana, ¿no?, con la iglesia principal de Antequera, con la colegiata de San Sebastián. Podemos ver entonces que el edificio que se va a comenzar a construir a partir de los años 40, 50, pero sobre todo de la década de 1580, cuando ya se tiene constancia documental de que se comienza a construir la actual iglesia con su capilla mayor, es un edificio que, como ocurre casi que en todos los conventos y monasterios, es un edificio vivo, porque va a seguir siendo vivido durante muchísimos siglos, y es un edificio que no guarda un orden como nosotros podríamos esperar. ¿A qué me refiero con eso? La vida de las monjas, la vida de las religiosas carmelitas ha ido cambiando con el devenir de los siglos.
en unos tiempos va a haber muchísima más afluencia, ¿no? Muchísima más cantidad de vocaciones para habitar el monasterio, y en otras, por lo tanto, como la que estamos viviendo hoy en día, las vocaciones religiosas pues no son precisamente muy numerosas. Por lo tanto, el edificio en el que han vivido durante tanto tiempo es un edificio vivo que se mueve, que late con la vida de estas religiosas carmelitas. Me refiero entonces a que el edificio no guarda una unidad tipológica. Y ustedes dirán, bueno, ningún edificio, ¿no? Prácticamente nuestra arquitectura guarda una unidad estilística, ¿no? o tipológica. Es cierto, ¿no? Yo a mis alumnos de secundaria, de bachillerato, cuando le hablo de los estilos artísticos en general, a ellos les llama la atención que en cualquier edificio puedan encontrar elementos renacentistas, anteriormente góticos, renacentistas, barrocos, neoclásicos, con retablos que atienden a un estilo, con portadas que atienden a otro. Es lógico, ¿no? Son edificios que han ido configurándose con el paso del tiempo y atendiendo a las modas estilísticas, artísticas que se van a ir dando con el devenir de los siglos. Pues bien, el Monasterio de la Encarnación es, sin lugar a duda, un ejemplo más de esa arquitectura de aditamento, ¿no? Que se va enriqueciendo con el paso de los siglos. Pero el Monasterio de la Encarnación, como digo, está en una manzana compartiendo espacio con la Iglesia Mayor de Antequera, con la colegial de San Sebastián. Y eso va a condicionar muchísimo el desarrollo constructivo del edificio. Hoy en día, cuando nosotros paseamos por las inmediaciones del mismo, creo que a todos llama la atención que es un edificio de un desarrollo muy vertical. Es un edificio muy alto, sobre todo en la parte donde está la portada de los pies de la iglesia, donde podemos ver ese cuerpo con celosías, con balcones que más adelante comentaremos y que son fruto ya del siglo XVIII, ¿no? En ese aditamento de elementos propios que estoy comentando. Es un edificio que se configura a partir de módulos que se van adosando al edificio a medida que hacen falta para la vida de las religiosas. Es curioso ver cómo todo se va desarrollando en torno a la iglesia, por supuesto, que es el centro de cualquier comunidad religiosa, pero además se van desarrollando las habitaciones, las estancias, en torno a los patios. En torno a 7 patios, concretamente, que posee el Monasterio de la Encarnación y que llamaron mi atención cuando, viendo, ¿no?, las dimensiones del edificio, no entendía cómo podría haber en ese solar, que a todas luces parece un solar pequeño, tantísimos patios, ¿no? Pues bien, no son todos patios enormes, ni mucho menos, pero el espacio da, el solar da, para que pueda haber ese elevado número de espacios abiertos que ayudan a desarrollar la vida contemplativa de las religiosas, que, como se puede saber, no podría estar siempre a cubierto. Esta otra fotografía, también curiosa, esta postal coloreada también desde el Coso Viejo, nos hace pensar también en el diálogo que existe, que viene existiendo entre la arquitectura y el espacio en torno al cual se desarrolla. Tenemos que tener en cuenta que aunque las religiosas carmelitas llevan una vida contemplativa, una vida encerrada, una vida de clausura en el interior del Monasterio de la Encarnación, eso no quiere decir que las religiosas no hayan disfrutado a lo largo de los siglos, en determinadas fiestas, festividades locales y demás, de acontecimientos que se celebraban en las inmediaciones de lo que hoy es el Monasterio de la Encarnación. Todos sabemos, ¿no?, de hecho mantenemos, ¿no?, esa nomenclatura de Coso Viejo, que el espacio donde hoy se levanta la escultura al infante don Fernando fue durante algún tiempo lugar propicio e idóneo para que se celebraran los festejos taurinos y de otra índole que la ciudad pues celebraba a lo largo de los años. Y las religiosas van a jugar un papel importante en el sentido constructivo, porque ese elemento al que hacía alusión y que al final de la conferencia retomaré para analizar pormenorizadamente, ese elemento de balcones, de celosías que miran hacia el Coso Viejo, va a ser el lugar desde donde las religiosas van a asistir a esos festejos sin ser vistas. Van a disfrutar de la vida, digamos, mundanal de Antequera, desde la clausura, desde esa elevación del convento. Hablando un poco
de lo que estamos haciendo, ¿no?, de esa estética exterior del edificio en un primer momento, llama la atención que en las vistas, en las numerosas vistas que han llegado hasta nosotros, realizadas por extranjeros y por locales sobre la ciudad de Antequera, quizá este sea uno de los grabados más conocidos, ¿no?, perteneciente a la serie del Civitates Orbis Terrarum, ¿no? Este grabado, ¿no?, en el que se puede ver el caserío de Antequera desparramándose, ¿no?, entre a la espalda, ¿no?, o delante de la Sierra del Torcal, podemos apreciar y buscar algún hito constructivo en el siglo en el que se hace este grabado. El monasterio de la Encarnación aún no tiene prácticamente un desarrollo constructivo importante, por lo tanto no sobresale en ese caserío que representa el grabador flamenco que hace el mismo. Andando un poco más en el tiempo, sí que podemos ver este otro grabado, esta otra imagen, que ya pertenece a siglos posteriores, ya no estamos en el siglo XVI, como estábamos viendo antes, sino que ya estamos en siglos más cercanos al actual, y en esta imagen, en este grabado, sí que podemos ver el hito arquitectónico. No sé si alcanzarán ustedes a ver el cursor en la pantalla, este hito arquitectónico que supone la Torre de San Sebastián, y que el grabador pues se ha tomado la licencia de hacer de un modo mucho más achatado, no corresponde fielmente a la realidad, pero podemos localizar la Torre de San Sebastián en el mismo. Rápidamente podemos mirar a su alrededor a ver si encontramos la espadaña o esa torre mirador, de miradores, de celosías, que aparece en la Encarnación, y no aparece todavía por ningún sitio. Y es porque esa torre mirador, esa espadaña, pertenece ya al siglo XVIII, justo prácticamente en el momento en el que se está haciendo este grabado. Dejando un poco esa estética por el momento, esa estética de la calle, ¿no?, de las fachadas, de la iglesia, de los volúmenes exteriores, de esos volúmenes tan elevados, tan verticales, precisamente para adaptarse a un espacio que, como ya digo, parece estrecho, pero que las religiosas, a través de los siglos, han sabido aprovechar, sacarle el mejor partido a ese espacio. Vamos a centrarnos ahora en la iglesia, ¿no?, en el corazón sin duda de este monasterio de la Encarnación. Se trata con la planta que les traigo a ustedes en pantalla. La planta de la iglesia de la Encarnación pertenece a lo que se ha denominado como tipología de planta de cajón, planta de salón, es decir, tiene un desarrollo longitudinal, y los fieles pueden asistir a la Eucaristía o a cualquier culto católico desde una nave alargada que además no presenta ningún tipo de soporte exento que impida o que entorpezca la visión de lo que es realmente importante en un templo cristiano, que es el altar, ¿no?, el lugar de sacrificio eucarístico. Por lo tanto, se plantea, ¿no?, esta solución de planta de cajón, de planta de salón, como idónea para que se desarrolle la vida de estas religiosas, ¿no? Ustedes saben que las religiosas prácticamente no van a pisar nunca, ¿no?, la iglesia, porque la iglesia se convierte en el elemento donde hacen convivencia en alguna parte del año, durante algunas festividades, el pueblo llano, los antequeranos en este caso, y la comunidad contemplativa. Es un espacio que no va a ser utilizado directamente por las religiosas, que no lo van a pisar directamente, ya que las religiosas, como veremos más adelante, van a asistir a los acontecimientos religiosos en la iglesia desde el coro alto, para pasar con posterioridad, ya en el siglo XX, a ocupar un espacio que se considera el coro bajo, pero que es un espacio que se va a realizar, que se va a acomodar, como ya digo, en el pasado siglo XX. Esta tipología constructiva va a ser la que vamos a exportar los españoles a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII a las Indias, América. Son muchísimas los templos pertenecientes a conventos y monasterios femeninos, sobre todo en América, que van a adoptar este tipo de tipología en planta, de tipología constructiva, y que aquí en Antequera pues podemos disfrutar en otras muchísimas iglesias, ¿no?
poniendo el ejemplo clarísimo, ¿no?, de las que nosotros llamamos, ¿no?, las monjas catalinas, de la religiosa dominica del Coso Viejo, que presentan una tipología en planta constructiva también idéntica, a la que podemos ver en el Monasterio de la Encarnación. Pasamos ahora a ver las cubriciones, ¿no?, tan interesantes que pertenecen a este Monasterio de la Encarnación, a esta iglesia conventual, y que podemos encontrar de una forma separada tanto en la capilla mayor, como es el caso que ocupa la pantalla, ¿no?, y también en el desarrollo de la nave de la iglesia. He traído esta imagen obtenida del archivo Tembury de los años 40, donde se fotografía ya esa armadura de estética mudéjar que podemos disfrutar nosotros hoy en día, y donde podemos ver también ese ático del retablo de donde he sacado esa imagen de San Simón Stock que les ponía anteriormente, recibiendo el escapulario de manos de la Virgen del Carmen, ¿no? Este artesonado que podemos ver aquí pertenece también a una tradición constructiva en la carpintería de lo blanco que podemos encontrar también en otros templos antequeranos. Nuestro país ha sido muy prolífico en siglos pasados en construir, en dar esta solución constructiva de cerramiento en las cubriciones, tomando ese relevo de la estética propia del mudéjar, ¿no? Una estética donde confluyen elementos propios de la arquitectura islámica y que los cristianos, los españoles convertidos al cristianismo, ¿no?, con el paso del tiempo, van a llevar también como soluciones constructivas al corazón de su iglesia, ¿no?, como es el caso en esta capilla mayor de la iglesia de la Encarnación. Pasando a una fotografía actual, donde podemos observarlo y admirarlo muchísimo mejor, vemos cómo el artesonado mudéjar se asienta sobre un espacio de planta octogonal y se asienta concretamente sobre esa estructura avenerada donde aparecen los escudos de los patronos de la capilla mayor, esas estructuras aveneradas que reciben el nombre de trompas y que tampoco son un elemento único de este edificio en Antequera. Me refiero a que hay otro edificio donde podemos encontrar esta solución constructiva que permite pasar de una planta cuadrada a una planta octogonal, como es el caso, ¿no? Estas trompas podemos encontrarlas también, o esta solución constructiva, podemos encontrarla también en la iglesia de San Agustín, que cronológicamente viene a coincidir en gran parte con la edificación de esta iglesia conventual de Carmelitas Calzadas. El número 8, al igual que otros muchísimos números, ¿no?, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, adquieren un componente simbólico muy importante. Y podríamos decir casi que de todos los números, ¿no?, el pueblo de Israel, y que ha dejando constancia en la Sagrada Escritura, pues le ha dado una simbología propia a todos ellos, ¿no? Pero centrándonos en el número 8, podemos ver que si queremos darle una explicación, ¿no?, un sentido, una simbología a ese octógono en la capilla mayor, ya digo, el lugar donde se realiza el sacrificio eucarístico, ¿no?, el sacrificio del altar, pues podemos decir que puede venir esa simbología de los 7 días de la semana, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, y cómo el pueblo de Israel tenía como último día de la semana el sábado, celebrándose la fiesta del sábat o del Sabbat, y el primer día de la semana para los judíos, para el pueblo de Israel, era el domingo, día que se convierte para los cristianos, en la tradición cristiana, en el día principal, ¿no?, de nuestra religiosidad. Debemos de pensar que Cristo resucitó en domingo, y claro, resucita en el primer día de la semana. Han pasado 7 días y al primer día de la siguiente semana es cuando Cristo resucita de entre los muertos, según la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el número 8, el octavo día, se convierte en un número relacionado con la resurrección, con el inicio de una nueva etapa. El número 8 va a ir aparejado muchas veces a la figura de Cristo y a la figura, por lo tanto, de su Madre, de María Santísima. Aquí podemos ver un detalle de esa
trompas aveneradas de esas estructuras que comparten una estética muy cercana con las que podemos ver, como ya he dicho con anterioridad, en la iglesia de San Agustín, pero la cartela que cobija también el escudo nobiliario de los patronos de la iglesia también nos recuerda muchísimo a esas yeserías que podemos ver en la iglesia de San Zoilo, en la iglesia del monasterio de San Francisco o de San Zoilo. Y es que muy posiblemente pertenecieron también por la época a las manos prácticamente de los mismos maestros que las van a diseñar y que las van a tallar. Aquí podemos acercarnos un poco más al entramado, ¿no?, de la acería que convierte a esta obra en un ejemplo muy importante de artesonado mudéjar que podemos encontrar en las edificaciones de Antequera. Pero quizás el elemento que más sobresale en ese artesonado de planta octogonal que estamos comentando es, sin lugar a dudas, esa piña que, como una especie de estalactita, ¿no?, baja en sentido vertical hacia el centro del presbiterio, del altar mayor. Se trata de una estructura que es bien utilizada en la carpintería de lo blanco, en la tradición mudéjar española, y también en muchos edificios, ya no solamente cristianos, sino con anterioridad, edificios de época islámica. Es un elemento que, sin lugar a duda, aparece en muchos artesonados, pero este tiene de interesante pues que lleva a cabo, más si cabe, esa hibridación entre el lenguaje mudéjar y el lenguaje clásico que es propio de la época, ¿no? Tenemos que pensar que la iglesia se levanta en el último cuarto prácticamente del siglo XVI y por lo tanto la estética que predomina en la ciudad en el momento es la estética manierista. Una estética que los antequeranos pasamos muchas veces por alto, ¿no? Nosotros nos centramos siempre en el barroco, sin quitarle, por supuesto, el protagonismo que tiene y la importancia que tiene el barroco en nuestra ciudad, pero dejamos a un lado la estética del manierismo, que sin lugar a dudas ofrece exponentes importantísimos en nuestra arquitectura. Estamos hablando de carpintería de lo blanco, pero también podemos ver, como veremos más adelante, ¿no?, en arquitectura en piedra, en arquitectura en ladrillo o en portadas, en iluminaciones de libros, ¿no? El manierismo es un estilo que se va a desarrollar mucho y con una calidad excepcional en la ciudad de Antequera. Pues bien, atendiendo a ese manierismo, podemos ver esa hibridación, como digo. Y la hibridación se ve en lo siguiente: esa piña que está colgando de la capilla mayor debería de ser, según la tradición mudéjar, una piña que se denomina piña de mocárabes, es decir, un elemento decorativo, un elemento geométrico propio de, como hemos dicho, de la tradición islámica. Sin embargo, aquí la piña, la estructura en general, existe, pero los mocárabes han sido sustituidos por una serie de elementos que no obedecen a la tradición musulmana o islámica. Podemos ver aquí estos cabecitas, estos querubines alados, acompañados de todo un lenguaje, como digo, mudéjar, porque aparecen ovas, aparecen dardos, aparecen elementos que son perlas también, elementos que son propios de la tradición clásica, ¿no?, de esa que viene de la antigua Grecia y de la antigua Roma y que se retoma en el Renacimiento y en el manierismo. Aquí les traía, ¿no?, para que podamos hacer la comparativa, ¿no?, con una piña de mocárabes. Aquí sí que se ve esa tradición islámica puramente, esa construcción que se hace a base de formas geométricas, de prismas que se van recortando de diversas formas y que terminan adquiriendo esa forma de estalactita colgando desde el techo. Aquí ejemplos, ¿no?, de esa arquitectura de tradición islámica. Los dos ejemplos que traigo en pantalla son ejemplos de mocárabes, de esa forma arquitectónica, decorativa, mejor dicho, que pueden aparecer tanto en capiteles, en la Alhambra, como en arcos de mocárabes, en falsos arcos de mocárabes, donde se desarrolla esa decoración tan abigarrada, tan rica dentro de la tradición islámica y que el mundo cristiano, el mundo católico en la península ibérica va a tomar para su decoración también. Dejando por el momento la cubrición de la capilla mayor, podemos hacer también mención al uso no solamente de la madera,
sino también de otros muchos elementos, de materias primas para construir lo que hoy es el Monasterio de la Encarnación. Estamos de frente a la puerta que comunica, ¿no?, el presbiterio, la capilla mayor, con la sacristía y con el patio que sirve de compás al Monasterio de la Encarnación. El lugar por donde los clérigos, cuando vienen a oficiar misa, pues es por donde circulan sin tener que toparse directamente con la comunidad de carmelitas. Así sigue siendo y así ha sido durante cientos de años en la Encarnación, ¿no? Podemos ver entonces que la capilla mayor se encuentra muy elevada con respecto al nivel de la iglesia. Eso es algo que no es único en la arquitectura del Monasterio de la Encarnación, tanto es así que podemos ver otras iglesias donde el presbiterio, concretamente la capilla mayor, tiene una elevación, tiene una verticalidad muy acusada. Ya digo entonces que esa verticalidad no solamente es propia de la arquitectura de cara hacia afuera, ¿no?, de todos esos volúmenes que hemos visto que se desarrollan en altura en la Encarnación, sino que también es propia del interior. Caminando por la iglesia de Antequera podemos encontrar el ejemplo también, salvando las distancias, de la iglesia de San Juan Bautista, ¿no?, del barrio de San Juan, que tiene también un graderío muy importante, muy elevado, y que ayuda a los clérigos a hacerse ver perfectamente en las ceremonias religiosas. El material utilizado, como podemos ver, es el tan recurrente y tan recurrido material como es la caliza roja del Torcal, un material que abunda en nuestra tierra y que aparece en muchísimos elementos constructivos de nuestra ciudad e incluso fuera de la misma, ¿no?, en columnas, en graderío, como podemos ver ahí, en el altar mayor y en otros muchos elementos. Al otro lado, ¿no?, podemos ver en esta fotografía la inscripción del enterramiento, ¿no?, del que fue el Vicente Domingo Pareja Obregón, que fue el patrono de la Capilla Mayor durante un tiempo y donde recibe su enterramiento, ¿no?, un lugar donde está labrado un texto en castellano, donde podemos informarnos acerca de quién es el ilustre personaje que está enterrado. De nuevo, una vez más, esa caliza roja hace su aparición. Saliéndonos de esa capilla mayor que hemos comentado, podemos ver que el espacio queda perfectamente diferenciado con ese potentísimo arco toral que, a modo de arco de triunfo, separa la nave de la iglesia de la capilla mayor. La nave de la iglesia, como hemos comentado antes al ver la planta, es una nave alargada, rectangular, que también está cubierta por una armadura de tradición mudéjar también. Se trata de una armadura que se denomina de par y nudillo, una armadura de tradición mudéjar, como estamos comentando, en la que sobresalen numerosos elementos, ¿no? Podemos ver una serie de elementos como esas maderas que arriostran la construcción, que sirven para mantener firme esa armadura y que, a modo de crucetas, cruzan la nave central de una forma perpendicular. Esa armadura de par y nudillo no es ni mucho menos la única que podemos encontrar nosotros en nuestra arquitectura religiosa en Antequera. Son numerosas las iglesias que también se cubren con esta solución arquitectónica, que muchas veces los historiadores no sabemos explicar muy bien si fue más barato cubrir un espacio con la carpintería de lo blanco, como estamos viendo, o fue más barato construir unas bóvedas. Porque el trabajo de los maestros carpinteros de lo blanco para realizar esta obra de arte, sin lugar a dudas, fue un trabajo también costoso, laborioso, que va a llevarles mucho tiempo. ¿De dónde pudieron sacar los maestros carpinteros de lo blanco este diseño? Pues el diseño de la armadura mudéjar de la Encarnación bebe directamente del que podemos ver o encontrar en la iglesia de los Carmelitas o la iglesia del Carmen en Antequera, ¿no?, la que pertenecía a la rama masculina de Carmelitas de antigua observancia. Ahí podemos encontrar un ejemplo claro, pero también podemos encontrar un ejemplo claro en la iglesia de San Zoilo. Y también
pudimos encontrarlo claro en la iglesia de San Agustín, de la que desgraciadamente no se conserva ninguna parte, al menos visible, de la armadura que cubrió durante mucho tiempo la nave central de la misma. Sin embargo, en ese diálogo que estoy comentando entre el lenguaje propio del mudejarismo y el lenguaje propio de la tradición manierista, sí que podemos ver esta estructura que sirve de sustento al coro alto. Anteriormente he comentado que las religiosas carmelitas, durante prácticamente los 5 siglos de existencia aquí en nuestra ciudad, en Antequera, han asistido a los diferentes cultos religiosos en la iglesia, a la Eucaristía, han asistido desde el coro alto de la iglesia. Ustedes podrán ver que hoy en día, como comentaba, las religiosas asisten a la Eucaristía desde el coro bajo, que se abre perpendicularmente a la capilla mayor. Tiempo atrás, y todavía por suerte, vive una religiosa que pudo asistir a las celebraciones religiosas en la iglesia desde este coro alto, una religiosa muy longeva, que recuerda perfectamente cómo las religiosas asistían a la Eucaristía desde esta estructura de madera, y para acceder a la comunión el sacerdote se acercaba al fondo de la nave de la iglesia, y en una portezuela que aún se conserva hoy en día tenía lugar el acto de comulgar en el comulgatorio, ¿no? Un elemento mueble en madera que servía para que las religiosas, una vez más, no se mezclaran con el pueblo, con los fieles que asistían al culto y con el sacerdote. Esta armadura que sustenta el coro alto es una armadura que se denomina, según la tipología constructiva, como de alfarje. Este tipo de construcción, ya digo, difiere mucho de la tradición mudéjar tan marcada que hemos estado viendo en la armadura de la nave central y, por supuesto, en la armadura de la capilla mayor. Esta armadura de alfarje se compone de 2 elementos claros. El primero de ellos serían esas vigas que cruzan perpendicularmente la nave central y que sirven de apoyo final, de apoyo último a todo este entramado de vigas que se cruzan perpendicularmente, ¿no?, formando esos pequeños casetones. A estas vigas principales que cruzan de una pared a la otra de la nave central de la iglesia se les denomina jácenas, en esa riquísima terminología propia de la carpintería de lo blanco, jácenas. Por el contrario, todas esas pequeñas vigas que apoyan, que se sustentan sobre las anteriores, reciben el nombre de jaldetas. Son muchos los lugares donde entre los espacios que se originan entre esas jácenas y jaldetas, pues aparecen otros elementos decorativos, que pueden ser también labrados en madera o que por el contrario pueden ser pintados directamente sobre la misma. El caso que nos ocupa es un caso muy simple en cuanto a ornamentación, muy austero. Sí que podemos ver, y es curioso, que las vigas jácenas se apoyan sobre unos elementos que reciben el nombre de zapatas y que vienen a actuar prácticamente como las cabezas de las vigas que están embutidas en el muro y que sirven para sustentar en última instancia todo el complejo entramado del artesonado, ¿no? Es curioso ver cómo a la hora de hacer la fotografía, seguramente muchos antequeranos se habrán dado cuenta, yo me di cuenta el otro día, o mejor dicho, Miguel Ángel Fuentes se dio cuenta conmigo cuando fotografiábamos la iglesia el otro día, de que la decoración de esas zapatas tiene un labrado que ya conocemos o que nos es familiar a nosotros cuando visitamos el monasterio de la Encarnación. Un relieve, un grabado, un labrado, mejor dicho, que obedece a las escamas de un reptil, ¿no?, a las escamas propias de un reptil o de un pez. Esas escamas las vamos a ver con posterioridad en otro elemento del edificio. Ya digo que Miguel Ángel Fuentes se dio cuenta y me abrió a mí los ojos porque no me había dado yo cuenta de ese detalle tan interesante, que no debería de pasar desapercibido.
Les traigo una imagen de ese coro bajo del que hoy hacen uso las religiosas carmelitas, que se desarrolla, como he dicho, de una forma también longitudinal y perpendicular al altar mayor, y que estéticamente tiene de importante pues que conserva los sitiales, la sillería de coro, que se bajó desde ese coro alto hasta aquí a este nuevo espacio para que las religiosas siguieran haciendo uso del mismo a la hora de llevar a cabo el rezo de las horas canónicas de la Lectio Divina. Saliendo del edificio y situándonos en lo que nosotros denominamos hoy como calle de los Tintes, ¿no? Una calle que ha sido objeto de muchas reformas a lo largo de los siglos, y es que debemos de decir, ¿no?, que las religiosas carmelitas han sido condicionadas en su vida por dos elementos fundamentalmente. El primer elemento que les va a condicionar es situarse a la espalda de la iglesia colegial de San Sebastián. En la conferencia del pasado día 11, José Escalante hacía alusión a los problemas que durante muchísimo tiempo hubo entre el cabildo colegial de la iglesia de San Sebastián y las religiosas carmelitas, ¿no? Un problema de espacio, sin lugar a dudas, ya que los canónigos, como él explicó perfectamente, pues quisieron ampliar la iglesia de San Sebastián, a lo que las religiosas carmelitas, con su construcción, con su casa, pues hicieron algo que hicieron imposible. Por lo tanto, van a estar muy condicionadas por esa vida muy cercana al cabildo colegial de San Sebastián, y también van a estar muy condicionadas por lo que los antequeranos hemos llamado durante muchísimo tiempo, y hoy quizá un poco perdido porque no lo vemos con nuestros ojos, ¿no?, el arroyón de San Sebastián. Tengo que agradecer, llegado el momento, la magnífica información que me brindó el otro día la académica Carmen Arroyo, si no recuerdo mal el apellido, que me abrió, ¿no?, a que pudiera hacer la fotografía en la Encarnación, sirviendo de mediadora con la comunidad carmelita, y ella me hacía hincapié en la importancia que ha tenido siempre, condicionando para mal casi siempre, el monasterio de la Encarnación, ese arroyón de San Sebastián. El arroyón de San Sebastián parece ser que discurría por lo que hoy nosotros denominamos calle del Rey, y que venía a desembocar en la calle de los Tintes para continuar de forma natural el desnivel del terreno por la calle del Barrero. Ese arroyón, como ustedes podrán saber, ¿no?, estuvo descubierto durante muchísimo tiempo. Hasta el siglo XVIII no se cubre, y ese arroyón, en una época en la que precisamente el alcantarillado no era de uso muy común, pues recibía la inmundicia, las aguas negras, las aguas grises, las aguas fecales en general, de todos los antequeranos que vivían en el tramo o en el curso superior al mismo. Por lo tanto, cuando el arroyón discurría por el terreno perteneciente a la Encarnación, no traía más que problemas, no solamente de humedades propias del agua, sino también de olores e incluso de enfermedades asociadas al mismo. Pues estos dos condicionantes van a ser testigos del desarrollo, aún así, de esta impresionante portada. Y digo impresionante porque pasa desapercibida la portada del convento, del monasterio de la Encarnación, para nosotros. Nosotros siempre nos fijamos fundamentalmente en la portada de los pies de un inmueble, de una iglesia, pero es que la portada del convento, la portada conventual, que da acceso al pequeño compás y a la puerta reglar del monasterio, es sin duda un elemento magnífico del manierismo. Podemos ver en el mismo que hacen de nuevo uso los maestros alarices y canteros de materias primas distintas, porque podemos ver cómo en general la fachada está hecha en piedra arenisca, una piedra que abunda en nuestro territorio y que concretamente, ya que estamos hablando de la Encarnación, abunda en el cerro de la Veracruz, es decir, el lugar de donde vienen las carmelitas, desde donde se trasladan hasta su emplazamiento habitual. Pero junto con la arenisca aparecen también en esos lugares propiamente de la portada y de la hornacina superior la caliza roja que veíamos en el graderío del altar mayor, pero que aquí también aparece en color oscuro, en color negro, como también podemos apreciar en otros edificios, ¿no?
una piedra caliza y una piedra arenisca que dialogan en textura, que dialogan en colorido entre sí. Podemos ver en la parte superior de la portada, de esta portada y de esta fachada en general de estilo manierista, al profeta Elías, del que hablábamos al comienzo de esta ponencia, ¿no? A ese padre en la fe, a ese profeta que la orden carmelitana toma como referente y como iniciador de su vida asceta y de su vida eremítica. Si nos fijamos un poco, ¿no?, en este detalle que aparece arriba a la derecha, pues podemos ver ese elemento del que yo había hecho alusión anteriormente y del que Miguel Ángel Fuentes Torres nos abría los ojos el otro día en la iglesia al hacer la fotografía. Podemos ver ese labrado en piedra que son precisamente esas escamas de reptil, de pez, que podíamos ver en las zapatas de la armadura que servía de sustento al coro alto, ¿no? Aquí podemos ver cómo uno influyó en el otro, seguramente porque la forma de ejecutarlo, dejando al margen la materia prima, es prácticamente idéntica. Ahí podemos ver otro detalle en el que se ve muchísimo mejor, ubicándose en ese elemento que sirve de cimacio para dar altura a esa portada. En esa misma calle, y siguiendo hacia la encrucijada con la calle Encarnación, también podemos ver esta portada también de reminiscencia manierista, de gusto, de estética manierista, que aparece cegada en la actualidad. Al hablar de arquitectura, no solamente en este edificio, sino en otros muchos, ¿no?, y al decir que la arquitectura, siempre que sea vivida, es un elemento, es un ente vivo, pues aquí podemos ver un ejemplo de que el monasterio ha sido un ente vivo y sigue siendo un ente vivo hasta la actualidad. Cuando por razones de espacio y de orientación se decidió cambiar el acceso, pues se optó no por derribar esta portada, sino por cegarla, y haciendo de esta manera que pueda llegar hasta nosotros este testimonio tan bello de una configuración de portada que para todos nosotros es conocida. Solamente basta con dirigirse a la portada de la iglesia del Hospital de San Juan de Dios para darnos cuenta de que esta portada es heredera directa, ¿no?, de esa estética. Y si nos vamos a la iglesia de las Catalinas, a la iglesia de la Dominica, la portada de la iglesia obedece también a esta tipología. Ya digo que no es exactamente igual, ni muchísimo menos, pero sus elementos se repiten con leves modificaciones entre muchas de las portadas que nos abren su entrada a los edificios, sobre todo religiosos. No podíamos pasar por alto el análisis de este edificio sin centrarnos en esa austera portada, en esa bellísima portada manierista, pero de una tradición clásica exponencial, ¿no? Estamos, sin lugar a dudas, ante un arco de triunfo de la antigüedad grecolatina. Estamos ante un arco de triunfo en el que, a diferencia de la portada que hemos estado comentando anteriormente en la calle de los Tintes, aquí la decoración prácticamente es la justa, la indispensable para poder desarrollar la misma. Podemos ver, y quizás lo que más nos llame la atención, ¿no?, es esa iconografía propia, la enjuta del arco de entrada, en la que aparece la Virgen María y el Arcángel San Gabriel anunciándole que va a ser la Madre de Dios. Es muy curioso porque los historiadores, cuando nos formamos en iconografía religiosa, cristiana, católica, pues nos dicen que diferenciamos muy bien muchos aspectos que muchas veces pasamos por alto. Y es que la Iglesia, como sabemos, está dedicada a la advocación mariana de la Encarnación. Sin embargo, lo que aparece aquí en la portada, quizás por el lugar donde se desarrolla, en la enjuta del arco, este tema, pues no es precisamente el momento de la Encarnación, sino que es previamente el momento de la Anunciación. Y los profesores en la universidad se empleaban a fondo para que nosotros diferenciásemos entre la Encarnación y la Anunciación. La Encarnación se produce justamente después de la Anunciación, como digo, y es el momento en el que el Espíritu Santo, ¿no?, según la doctrina católica, cubre con su sombra a María Santísima, quedándose embarazada. Por lo tanto,
el ángel, en la Anunciación, permanece de pie frente a María, porque María es una mortal más. Sin embargo, en el momento en que María dice el sí, el Espíritu Santo y Dios mismo se hace presente en su seno, el ángel hinca la rodilla, se humilla ante la presencia de Dios en el seno de María Santísima. Por lo tanto, es curioso ver, ¿no?, cómo la Anunciación aparece en la portada y en el interior aparece esa encarnación propiamente dicha, ¿no?, a la que hace alusión la advocación de la Iglesia. Nos podemos fijar, ¿no?, en ese elemento decorativo tan bello de estirpe manierista, esa iconografía que muchos historiadores hacen relación con la que podemos encontrar en pintura en el arco toral de la iglesia del Carmen, de esa iglesia de comunidad de carmelitas varones en la iglesia en Antequera, ¿no?, obra de Antonio Moedano. Para terminar, quisiera llevar a reflexión acerca de este elemento, quizá el elemento que más sobresale, ¿no?, por su altura, por su elevada altura en el monasterio de la Encarnación, y que nos permite situar el monasterio rápidamente si nos encontramos lejos del mismo, ¿no? Precisamente desde el mirador de la Alcazaba, desde el Arco de los Gigantes, se puede ver perfectamente este mirador que está dominando prácticamente Antequera, ¿no? Así, hacía alusión al principio de la conferencia del mismo, porque se va a convertir, como digo, en ese elemento identificador del monasterio de la Encarnación ya en el siglo XVIII. Este elemento se construye en esa centuria para precisamente permitirle a las religiosas carmelitas el poder asistir de incógnito, ¿no?, diciéndolo de alguna forma, sin abandonar la clausura, a la vida bulliciosa, a la vida habitual, al día a día de los antequeranos de a pie, ¿no?, de todos esos acontecimientos que se pueden producir en el vecino coso viejo, como nosotros lo llamamos. Por supuesto, este elemento constructivo no es ni mucho menos el único que podemos encontrar nosotros en Antequera, y sin embargo existió en tiempo pasado un elemento que hoy se ha perdido, que se perdió concretamente fue demolido en 1861 y el que ahora haré alusión. Estamos viendo en pantalla ejemplos también de esos miradores de fiestas, que es como se denominan en el siglo XVIII, a esos elementos, a esa tipología constructiva que se va a desarrollar no solo en Antequera, sino en muchas ciudades de nuestro alrededor. Aquí les traigo el caso, ¿no?, de nuevo, ¿no?, haciendo alusión a esa ciudad de Écija, de donde salen esas primeras religiosas carmelitas para venir a fundar Antequera. Pues nos trasladamos ahora al final de la ponencia también a Écija para poder observar estos dos ejemplos de miradores de fiestas, ¿no? Estos ejemplos de arquitectura civil, porque estos miradores pertenecen a la idea constructiva de dos familias nobles de la ciudad de Écija. Nos encontramos ante los miradores de los marqueses, del marqués de Peñaflor, por un lado, el que pueden ver ustedes en la parte superior, encalado, y el mirador del marqués de Benamejí, en la localidad también de Écija. Estos dos miradores se abren en lo que hoy en día se denomina Plaza de España, en la ciudad de Écija, una plaza que tiempo atrás cobijó muchísimos festejos, no solamente taurinos, sino de otras muchas índoles, y desde donde esa familia nobiliaria podía acceder sin mezclarse con el gentío, con los antequeranos o con los écijanos, en ese caso de a pie. Por lo tanto, lo que nosotros podemos encontrar hoy en la parte superior del monasterio de la Encarnación es una solución constructiva que no es propia de la orden carmelita, sino que es tomada incluso de la arquitectura civil, pero que ellas saben desarrollar también en su monasterio. Volvemos de nuevo a una imagen, a un cuadro, ¿no?, que para todos es sumamente conocido y que se encuentra en la iglesia, en la antigua iglesia conventual de Santo Domingo, el cuadro de la epidemia de la peste, ¿no?, de la Virgen del Rosario, y lo traigo para que una vez más vean en esta panorámica cómo todavía no hace su aparición, como habíamos visto anteriormente, esos miradores, esas celosías en la vista aérea, ¿no?, del callejero de Antequera.
Llegado a este momento, me gustaría, para despedir estas humildes palabras que he compartido con ustedes, pues agradecerle desde aquí, personalmente y seguramente que en nombre de la Academia de Nobles Artes de Antequera, a la comunidad de carmelitas, esa presencia de 500 años en nuestra ciudad, en Antequera. No todos los días se cumple una fecha tan redonda y es bueno que haya instituciones que se preocupen, ¿no?, por sacar a la luz, ¿no?, por recordarnos que entre nosotros, todavía hoy en día, con mucho trabajo, ¿no?, con mucho esfuerzo, siguen existiendo comunidades religiosas que llevan a cabo una existencia callada, sosegada, sin estridencias, sin llamar la atención de nadie, y que sin embargo están ahí llevando a cabo su labor y su servicio, pues, por toda la sociedad de Antequera. Agradecerle a la Academia una vez más el que me haya permitido compartir estas palabras, agradecerle a Carmen también, a la académica Carmen Arroyo, su paseo por el Monasterio de la Encarnación, y agradecerle en última instancia, por lo tanto, a las carmelitas su presencia. Muchísimas gracias.